Nuestra vida diaria cabe en aplicaciones. Vemos series en Netflix, escuchamos música en Spotify, nos movemos en Uber o aprendemos nuevos idiomas en Duolingo. Les regalamos nuestro tiempo y nuestro dinero todos los meses. Pero aparte de esto, ¿vale la pena que estas aplicaciones estén en nuestros portafolios de inversión? Porque pueden ser muy entretenidas o que tengan un excelente interfaz, muy ameno, muy sencillo, muy intuitivo, pero ¿cuál de estas empresas es verdaderamente una mina de oro? ¿Y cuál de estas aplicaciones es solamente una máquina que está quemando billetes? Pues para descubrirlo, vamos a someter a 6 de las aplicaciones más utilizadas del planeta a un torneo financiero, como ya es costumbre en el canal. Las vamos a enfrentar a 10 rondas de métricas diferentes, donde el primer lugar se llevará 5 puntos, el segundo se lleva 4 y así de manera sucesiva hasta que el perdedor pues se queda con 0. Al final, la empresa que sume más puntos será la campeona del torneo de las apps. Y te advierto de una vez que el resultado te va a sorprender bastante. La empresa que crees que va a ganar tal vez termine en el sótano. Así que por lo pronto mira las empresas que van a competir, pausa el video ahora mismo y coméntame aquí abajo quién crees que se vaya a llevar la corona. Y sin más, empecemos con la primera ronda. Y arrancamos con nuestra primera métrica, que va a ser el crecimiento de los ingresos promedio en los últimos 5 años. O en español, qué tan rápido estas empresas, estas aplicaciones han logrado multiplicar sus ventas cada año en los últimos 5 años. Y aquí vamos a ver clarito qué empresas están entrando a la adolescencia y cuáles son ya un adulto mayor. Y sin más, nos arrancamos. Y vemos que en el primerote lugar, así nos fijamos en el 2025, la empresa que mayor crecimiento ha traído en los últimos 5 años en promedio ha sido Duolingo, con una tasa cercana al 43%. Si aplicamos la regla del 72, significa que el Buito, por ejemplo, duplica sus ventas cada año y medio más o menos. Entonces esta es una empresa que sin duda ha sabido capitalizar muy bien su viralidad, por ejemplo en redes sociales, o también la publicidad orgánica que le hacemos sus usuarios de boca en boca, y claramente se ve reflejado en sus números de crecimiento. Y aparte de que dentro de esta lista es una de las empresas más jóvenes, entonces es normal que es una de las que más crezca. Después, si nos fijamos en el segundo lugar, aquí en rojito, tenemos a Uber con un crecimiento cercano al 35%. Que bueno, esta empresa también viene muy impulsada porque después de la pandemia, pues Uber regresó con muchísima fuerza, no solo en el transporte, sino sobre todo en el delivery, y ya está hacen envíos de paquetería. Entonces son tasas bastante elevadas porque vienen recuperando, y es prácticamente el mismo caso del tercer lugar, que es DoorDash, una empresa muy similar. El mismo caso de Uber, se viene recuperando de la pandemia, y a fin de cuentas la pandemia pues nos trajo muchísimo la comodidad de que todo lo pidiéramos pues desde nuestra casa, que pidiéramos nuestras pizzas, nuestras hamburguesas. Entonces eso es algo que llegó para quedarse, y justamente esta empresa pues domina ese juego en el mercado más importante, que es Estados Unidos. Después, por aquí en naranjita, tenemos a Spotify, que en promedio en los últimos 5 años ha venido creciendo a ritmos cercanos al 17%, que obviamente ya no son tasas gigantescas como las de Duolingo, pero la verdad es que siguen siendo rendimientos bastante altos. En quinto lugar, por acá tenemos a Adobe en verdecito con un 12.5% de crecimiento, que la verdad en esta ronda yo hubiera pensado que iba a ser la última, porque es la empresa más viejita, más estable, que pues ya es prácticamente un estándar y domina completamente su industria. Entonces la verdad es que no le queda demasiado mercado por comer, porque a fin de cuentas a día de hoy son el número 1. Y bueno, también puede ser que se hayan ralentizado un poco sus ventas. Si vemos hace un año eran un poquito más elevadas, sobre todo porque en tema de apps de diseño, pues la verdad es que ya hay bastantes competidores con Canva, Affinity, Midjourney, en fin, que han tenido mucha atracción con los jóvenes. Y en sexto lugar de esta ronda tenemos a Netflix aquí en azulito con menos del 12% de crecimiento por año, que pues bueno, en este caso el rey del streaming queda en último lugar, que a fin de cuentas Netflix es una empresa que ya ha escalado bastante, son la plataforma a día de hoy con más suscriptores en el planeta. De hecho, su próximo rival está como a 100 millones de suscriptores lejos, y la verdad es que si han crecido por encima, por ejemplo, de un 10% en los últimos 5 años, sin duda mucho tiene que ver con la estrategia que hicieron de quitar las cuentas compartidas, que para términos de sus ingresos fue un gran acierto. Entonces, tras la primera ronda, tenemos oficialmente la primera tabla general. En sexto lugar, Netflix se llevó 0 puntos, Adobe tiene 1 punto
En cuarto lugar tenemos a Spotify con 2. En tercero a DoorDash con 3. En segundo a Uber con 4 puntos. Y en primero queda el Buito repuntando con 5 puntos. Ahora, pasándonos a la segunda ronda, vamos a ver algo un poco similar. En este caso vamos a ver el crecimiento promedio que han tenido estas empresas, pero no en sus ventas, sino en su utilidad bruta. Por ejemplo, si tú estás vendiendo limonada, el gross profit sería lo que te quedaría, por ejemplo, después de pagar el agua, los limones y el azúcar. Entonces, veamos cómo crecen aquí y no solo en sus ventas. Y aquí la verdad es que vemos algo bastante similar. En primer lugar, volvemos a tener el Buito otra vez arrasando con un 43% de crecimiento promedio en sus utilidades brutas, que si nos fijamos crece un poquito más rápido que sus ventas. Entonces, eso significa que cada usuario nuevo le cuesta menos a Duolingo y le deja más ganancia. En segundo lugar, ahora tenemos a DoorDash, que también está muy en línea con el ritmo de crecimiento de sus ventas y que vemos que supera al tercer lugar, que en este caso es Uber con un 27%, que sigue siendo un crecimiento sumamente sólido, pero vemos que DoorDash a fin de cuentas es más eficiente con sus costos porque está creciendo más en las utilidades, a pesar de que Uber crece más en las ventas. En cuarto lugar, por acá en naranjita, tenemos a Spotify. Ya nos estamos acercando más hacia un 20%, que igual está excelente. De hecho, las utilidades de Spotify crecen más que sus ventas, lo que refleja pues justamente las economías de escala. En quinto lugar, por ejemplo, tenemos aquí a Netflix con menos de un 17%, porque aunque crear series la verdad es que es muy caro, pues están logrando que su inmensa biblioteca a fin de cuentas sea la que crezca su rentabilidad, porque vemos que en este caso sus utilidades crecen a mayores ritmos que sus ingresos o sus ventas. Y ahora en sexto lugar pasamos ahora sí con la más madura del grupo, con Adobe, con crecimientos del 13%. Entonces la más madura es la más estable, pero la verdad es que con estos ritmos, aunque sea la última de esta categoría o de esta ronda, la verdad es que un ritmo de crecimiento del 13% para una empresa tan estable y sólida y viejita, digamos, es bastante atractivo. Entonces, volviéndonos a la tabla general después de la segunda métrica, tenemos que en cuarto lugar tenemos un doble empate con Adobe y Netflix con solamente un puntito. Tenemos en tercer lugar a Spotify con 4 puntos, que sumó 2 esta vez. Y en segundo lugar también tenemos un doble empate entre Uber y DoorDash, que ambos quedan con 7 puntos. Y en primero sigue el Buito hasta arriba con 10 puntotes. Ahora la métrica número 3 se va a poner interesante porque vamos a ver ahora sí quién tiene el equipo más eficiente de las aplicaciones. En este caso vamos a ver los ingresos por empleado o revenue per employee. La manera más simple de explicarlo es: imagínate que cada empleado de estas aplicaciones es como un vendedor. Entonces, de manera simple, es cuánto dinero trae a la mesa cada uno de ellos al año. Y bueno, vale la pena recalcar que estas métricas las saqué yo personalmente, dividiendo prácticamente las ventas de cada empresa entre el número que tiene cada una. Y ahora sí, en primer lugar, por fin vemos a Netflix, que en promedio por cada empleado que tienen generan más de 3 millones de dólares. Y esto tiene sentido porque una vez que Netflix, por ejemplo, sube una película a su servidor, pues la pueden ver 200 millones de personas sin que ningún empleado tenga que mover un dedo extra. Entonces, esa es la escalabilidad máxima que vemos que Netflix sin duda logra. En segundo lugar, tenemos a Spotify, que cada uno de sus empleados en promedio genera 2.5 millones de dólares, que siguiendo la misma lógica de Netflix, es un producto digital, se distribuye prácticamente solito, entonces necesitan relativamente poca gente para generar miles de millones de dólares y millones de reproducciones. Ya bajando un poquito más, tenemos a Uber con un poquito menos de 1.5 millones de dólares por empleado. Y aquí, ojo al dato, recuerda que los conductores o los choferes que están en la plataforma, a fin de cuentas, no son empleados de Uber. Entonces esta métrica solo está midiendo a los ingenieros de software de Uber y a los administrativos y a los del equipo de marketing, a los gerentes, pero aún así vemos que es una cifra bastante buena. Después nos seguimos con Duolingo, que cada empleado de esta empresa genera un poquito más de $1 millón, que la verdad sigue siendo muy eficiente. De hecho, esta es la empresa que menos empleados tiene de la lista, tiene menos de 1,000 empleados. Entonces imagínense lo pequeña que sigue siendo a comparación de las demás. Después, en quinto lugar, tenemos a Adobe. Ya bajamos del umbral de 1 millón. Estos generan $750,000 por cabeza. Y también vemos que está bajando porque Adobe a fin de cuentas necesita
necesita un ejército de ventas y soporte técnico porque le vende principalmente ya sea a agencias profesionales o a grandes empresas. Entonces les ofrecen como estos paquetes ya hechos a la medida y eso diluye un poco este número porque sí necesita de una fuerza de ventas bastante grande. Y en sexto lugar quedamos con DoorDash, cercanos a $500,000 generados por cada uno de sus empleados, que ya se queda muy atrás si la comparamos con, por ejemplo, Netflix. Y el mismo caso de Uber, sus repartidores no son empleados, pero DoorDash sí requiere de una operación masiva, sobre todo en tema de soporte y claro en logística, para que la comida llegue caliente, para que llegue a tiempo, para que llegue al lugar y sobre todo que si hay algún caso con el restaurante o lo que sea, pues esté ahí el soporte listo para también el tema de los reembolsos. Entonces, si nos pasamos a la tabla general, queda Adobe en sexto lugar, todavía en último, con 2 puntos. Netflix se queda en quinto con 6. DoorDash no genera nada esta vez y se queda en cuarto. Spotify genera 4 puntos y sube a tercero. Uber en segundo lugar con 10 puntos. Y otra vez seguimos teniendo al búho en la cima con 12 puntos en total. Ahora para la cuarta ronda vamos a ver una de mis métricas favoritas, un poco conocida, retorno sobre el capital empleado. Esa métrica prácticamente nos dice si le doy $1 de capital al CEO, con capital me refiero a el dinero de los accionistas, o sea, el capital social, tanto la deuda, por ejemplo, que se adquiere con los bancos, ¿cuántos centavos de ganancia es capaz de generar con ese capital que le di? Y vamos a verlo en los números. Ahora sí, vemos una amplia diferencia. Tenemos que Adobe genera un retorno sobre el capital que se le emplea de cerca del 43%. Entonces, por cada $1 que se le invierte a esta empresa, tanto en deuda como en capital, generan 43 centavos de ganancia cada año. Entonces, recordemos que a fin de cuentas, pues es un negocio de software con costos muy bajos, porque las licencias, toda la tecnología ya está hecha y por eso lo pueden vender a precios altos. Entonces, el costo prácticamente sucede una sola vez, el costo pesado. Entonces, esta es una empresa que es una máquina de eficiencia y necesita de poca inversión para sacar bastante ganancia. En segundo lugar, en los retornos tenemos a Netflix con uno cercano al 30%, digno de una buena tecnológica, que a pesar de que gasta sumas enormes en su contenido, pues su operación es tan escalable que cada usuario nuevo que entra a Netflix pues incrementa a fin de cuentas su rentabilidad total. En resumidas cuentas, Netflix sabe exactamente qué producir para mantenerte suscrito y que ellos sigan ganando bien. En tercero, para esta ronda y un poco cercano a Netflix, tenemos otra vez a Spotify, que aunque la verdad sus márgenes, que a continuación veremos, no son los mejores, pues vemos que esta empresa también requiere de poco capital para operar. Entonces el retorno sobre lo que le invierten, pues la verdad es que sigue siendo muy alto, cercano al 25%. Después, en cuarto lugar, vemos que tenemos ya mucho más abajo que las demás a Uber con un 10% de retorno. Aquí Uber demuestra que todavía es un negocio un poquito más complicado que Spotify, porque para generar ganancias pues necesitan gestionar toda una red logística global que es un poquito más compleja. Entonces, de cada 100 que se le meten a Uber, generan 10 en ganancias. Siguiendo por aquí y todavía un poquito más abajo que Uber, pero ya cercano, tenemos a Duolingo con un 9% de retorno, que es una empresa que todavía está madurando, pero como invierten todavía mucho en su crecimiento, en investigación para mejorar su app o en marketing con campañas publicitarias como que Duo estaba muerto, pues su retorno actual sobre el capital que se le invierte a la empresa todavía es muy modesto. O sea, es un negocio que todavía está en expansión. Y ya en último lugar en esta ronda tenemos a DoorDash con un 6.5% de retorno. Es la verdad un negocio que apenas está logrando rentabilidad. Si vemos el año pasado generaban menos 0.5%, todavía no eran una empresa rentable. Entonces todavía tienen que gastar mucho capital, sobre todo en soporte técnico, en reembolsos, para cuando la comida, por ejemplo, llega fría o se la roban, y también mucho marketing para mantener interesados tanto a los repartidores como a los clientes. Entonces es en este caso el negocio de menor eficiencia financiera del grupo. Y ahora sí, vamos a hacer cuentas, vámonos a la tabla general después de la cuarta métrica y tenemos que en último lugar tenemos un doble empate entre Adobe y DoorDash con 7 puntos. En cuarto tenemos a Netflix con 10 puntos que sumó una buena cantidad ahorita. En tercero tenemos a Spotify, todavía en tercer lugar con 11 puntos. Uber lo tenemos en segundo y en primero sigue aguantando Duolingo impresionantemente, aunque solo tuvo un punto esta ronda, sigue hasta arriba
con 13 puntotes. Ahora vamos a pasarnos al ombligo de este torneo, ya que llegamos a la ronda número 5. Y esta vez vamos a analizar la métrica de Research and Development to Revenue, o en español, investigación y desarrollo comparado con las ventas de la empresa, para saber el porcentaje. Y esta vez vamos a aplicar una regla de oro de el buen Warren Buffett, porque mucha gente cree que gastar mucho en investigación y desarrollo es bueno porque significa que va a haber más innovación en la empresa. Pero Buffett, de hecho, es un poquito contraintuitivo en esta métrica y dice lo contrario. O sea, dice que si una empresa pues necesita estar gastando fortunas para reinventarse cada año o siempre sacando algo nuevo, siempre sacando un nuevo producto, pues es un negocio frágil o que tiene mucho riesgo de disrupción. Por eso siempre estás cambiándole algo. Entonces, para él, las mejores empresas son las que, a fin de cuentas, ya ganaron y no necesitan estar cambiando a cada rato para seguir cobrando igual. Esto porque sus productos o servicios pues ya son un estándar y la gente los va a seguir pagando aunque no cambien demasiado. Que ojo, claro que a Warren le gusta que sus empresas pues evolucionen, pero no que estén gastando demasiado al año en tener que innovar a fuerzas. Entonces, en esta métrica, entre menor sea el número, más positivo será. Y si nos fijamos esta vez hasta abajo, tenemos al rojito de aquí, que es Uber. Solamente un 7% de las ventas totales que genera esta empresa o de los ingresos los destinan a más investigación y desarrollo de su red. Porque a fin de cuentas, pues la inversión que se hizo en construir toda la red de Uber, pues ya fue en un pasado. Entonces, su aplicación a día de hoy, pues ya es un estándar mundial y eso le permite que ya estos años tenga que gastar poquito en demasiado desarrollo, en demasiadas mejoras y por eso se queda con más ganancia. Y aquí lo podemos ver clarito. Las mejoras ya están hechas, entonces la inversión que han hecho, por ejemplo, en su plataforma, en su red, pues va bajando año con año. Por ejemplo, en el 2019 representaba cerca de un 40% de sus ventas y a día de hoy ha bajado hasta un 7%. Después, en la lista, en segundo lugar, tenemos a Netflix, que destina algo muy cercano, solamente un 8% a investigación y desarrollo, que es lo mismo. Su tecnología de streaming, a fin de cuentas, ya está validada, ya está súper estudiada la interfaz y a dónde tienes que hacer clic y todo. Y el botoncito de skip intro y el botoncito para que veas el siguiente episodio. Entonces, no necesitan seguir gastando miles de millones cambiando toda esta interfaz de su aplicación. Después, mismo caso, muy parecido con Spotify, que nada más un 9% se va a mejoras o innovación en su plataforma, porque a fin de cuentas su algoritmo ya está probado que funciona excelente, entonces no requieren de una revolución tecnológica cada año para mantenerte en su aplicación escuchando música. Después nos vamos con DoorDash, que sube también un poquito más, ahora a un 10%. O sea, de $100 que genera en ventas DoorDash, por ejemplo, $10 se van directamente a investigar y desarrollar nuevas funciones o nuevas cosas dentro de su aplicación o dentro de su red, ¿no? Entonces aquí vemos que sube un poquito porque a fin de cuentas la logística de una empresa como DoorDash es un poquito más compleja y requiere de una optimización constante para entregar, por ejemplo, una pizza más rápido. Requiere también que, por ejemplo, el mapa siempre esté actualizado en todo momento, o sea, lo más exacto posible. Entonces es un poquito más complejo. Después tenemos a Adobe, que cerca de un 20% de sus ingresos los destina a investigación y desarrollo. O sea, está obligada casi porque vemos que lo repite año con año a gastar casi el 20% de lo que vende para mantener su liderazgo. Y esto es principalmente porque Adobe pues está forzada a crear nuevas herramientas de inteligencia artificial dentro de sus propias aplicaciones, porque si no lo hacen, pues otras aplicaciones como Affinity, Canva, Midjourney le van a empezar a comer mercado. Entonces Adobe sí tiene que estar haciendo un gasto constante de innovación y de integración. Por ejemplo, integraron los modelos de Google, el Gemini y de OpenAI para pues justamente tener la mejor tecnología dentro de sus aplicaciones y poder sobrevivir y seguir siendo líder. Y ya en sexto lugar vemos que la que más invierte en su innovación es Duolingo, con un 30% de sus ventas totales. O sea, 30 de cada $100 que gana Duolingo se va directamente a mejorar pues continuamente su aplicación, ya sea mejor gamificación de su app para hacerla un poquito más adictiva y que la gente pues se quede ahí interactuando, o integrar, por ejemplo, Duolingo es una empresa que le paga a ChatGPT para mejorar sus clases y tener la mejor inteligencia artificial posible, o nuevas funciones de videollamada con los personajes. Entonces ahorita prácticamente están en una etapa de reinversión masiva para quedarse con el mercado en el que están compitiendo. Pero a fin de cuentas, pues toda inversión es un riesgo. Entonces, desde el lente de Warren Buffett, esta sería la empresa
más débil de la categoría. Y vámonos para la tablita general como si fuera el fútbol y vemos que en último lugar tenemos a Adobe con 8 puntos. DoorDash ya rompió el empate y pasa a cuarto con 9 puntos. En tercero tenemos a Duolingo, que cayó bastantillo ahora que no sumó nada. Y en segundo lugar tenemos un doble empate entre Netflix y Spotify con un 14 puntos cada quien. Y a primer lugar toma la delantera Uber con 17 puntos. Ahora sí, vamos a pasarnos a la carnita. Vamos a pasarnos a unas de las métricas más importantes, que son los márgenes de utilidad, para saber más que nada la calidad del modelo de negocio de estas aplicaciones. Y el primero que vamos a ver es el margen bruto, que recordemos que, por ejemplo, es de cada $100 que facturan o que venden, con cuánto se quedan después de pagar lo necesario para hacer ese producto o entregar ese servicio que están dando. Ese es el margen bruto. Entonces, si nos fijamos, en primer lugar, en verdecito, tenemos a Adobe con cerca de un 90% de margen bruto. Esto, la verdad es que es una completa barbaridad. O sea, el costo de Adobe nos está diciendo que es casi nulo. O sea, venden licencias digitales. Entonces, una vez que crean el software, pues vender una copia extra les cuesta literalmente centavos por tenerlo almacenado en la nube. Entonces, su costo de ventas es sumamente bajo. Y aquí sí se lleva a todas, pero por lejos. Después tenemos a Duolingo con un margen cercano al 70%, que aquí vemos también muy claro que, por ejemplo, el 30% del costo se les va principalmente en comisiones que les pagan, por ejemplo, al App Store de Apple o a la Play Store de Google, que es ese famoso 30% de comisión, que ahí vemos que dan un poquito las cuentas. Y también otros costos que puede tener son, por ejemplo, los costos de procesamiento de pagos con procesadoras como Stripe, por ejemplo, ¿no? Después, en tercer lugar, ya mucho más bajo que estas primeras dos, tenemos a DoorDash con un 50% de margen bruto, que todavía sigue bastante alto. Y aquí ya se nota que entramos al mundo físico con esta caída tan rotunda que tuvimos del 90% a 50%. Y aquí vemos que bajan mucho más los márgenes porque estas empresas, a fin de cuentas, como DoorDash, pagan seguros por si se chocan sus colaboradores o tienen que mantener la app funcionando, como ya mencioné, con un GPS de lo más profundo o pagarle a Google Maps, por ejemplo. Entonces vemos que literalmente DoorDash se queda con la mitad del ticket. Y muy similar para Netflix, que se queda con un 48% de margen bruto. ¿Cuál es el costo principal aquí de Netflix? Pues está en la producción de su contenido y en mantener su biblioteca. O sea, hacer una temporada de Stranger Things o del juego del calamar pues cuesta cientos de millones de dólares. Y fuera de eso también gastan un dineral en la nube de Amazon Web Services. O sea, Netflix le paga a Amazon para que pues sus películas estén bien guardadas y que no se nos estén trabando, por ejemplo, a la mitad del plot twist. Después, en quinto lugar, un poquito más abajo ya, tenemos a Uber con un 40% de margen bruto, que bueno, aquí es un caso similar al de DoorDash. Uber también gasta una millonada en pólizas de seguro para proteger a sus conductores, para proteger a sus pasajeros en cada viaje. Y además, en su aplicación, por ejemplo, cuando un chofer quiere entrar y ser Uber, pues tienen todo un proceso de verificaciones de antecedentes. Tienen también, por ejemplo, un programa de incentivos para que siempre hayan choferes disponibles en su aplicación, sobre todo durante momentos donde la demanda no es tan alta. Y ya en último lugar de esta ronda tenemos a Spotify con un poquito más de un 30% de margen bruto, que la verdad para hacer un margen bruto es bastante bajo. Pero ¿por qué le pasa esto específicamente a Spotify? Por las famosísimas regalías. A fin de cuentas, Spotify no es dueño de la música que está en su plataforma. Entonces, de cada $1 que tú, por ejemplo, le pagas a Spotify, ellos le tienen que dar una gran parte a las disqueras más grandes del mundo, como Sony Music, Universal Music, Warner Music. Entonces, así como Uber es, a fin de cuentas, un intermediario entre el chofer y el pasajero, pues Spotify es un intermediario entre las disqueras y todos nosotros los oyentes. Y vámonos a la tabla general después de la sexta métrica. En último lugar cae DoorDash con 12 puntos, que a pesar de que sumó puntos esta ronda. En quinto tenemos a Adobe con 13. En cuarto, Spotify, que cayó un poquito porque no sumó esta vez gracias a las disqueras y se queda con 14. Netflix en tercero con 16. Duolingo en segundo subió un poquito más con 17 y Uber sigue liderando con 18 puntos. Y para la siguiente ronda vamos a ver algo muy similar, solo que esta vez en vez de los márgenes brutos van a ser los márgenes operativos.
Entonces, si el margen bruto, por ejemplo, era lo que me quedaba de ganancia después de fabricar la limonada, o sea, del azúcar, del agua, del limón, pues el margen operativo es lo que me va a quedar como ganancia después de pagar el sueldo al que atiende, por ejemplo, mi stand de limonadas, después de pagar a la de marketing que lleva a las redes sociales, después de pagar la renta del local, después de hacer una investigación para mejorar la fórmula. Entonces, lo que me quede de ganancia después de todo eso, de vender mis limonadas, es la ganancia operativa. Y en primer lugar, nada raro, volvemos a tener a Adobe hasta arriba repuntando con un 36% de margen operativo. Entonces aquí vemos claramente la máquina de imprimir billetes que es Adobe. Adobe, una vez que paga los sueldos, el marketing, aparte de todo el costo de ventas que vimos de sus servidores, por ejemplo, o de hacer su software, se quedan con más de 1/3 de cada dólar que generan de ventas. Entonces, esta empresa es la definición de rentabilidad. En segundo lugar, ya no tan alejado, tenemos a Netflix con un 30% de margen operativo. Entonces, aquí vemos que claramente lo caro para Netflix, a fin de cuentas, es producir, hacer las películas, el contenido, pero ya no tienen que gastar demasiado en marketing, por ejemplo, para convencer a la clientela de que se unan a Netflix, porque ya la mayoría lo tenemos. Entonces, eso dispara su rentabilidad en esta ronda. Después, en tercer lugar, ya mucho más abajo que estos dos titanes, tenemos a Spotify con 11.7% de margen, que de hecho apenas es su segundo año de rentabilidad. Si le damos un poquito para atrás, podemos ver aquí el naranjita. Hace, por ejemplo, 2 años, en 2023, todavía generaban pérdidas y este ha sido su segundo año de rentabilidad. Entonces, claramente vemos un crecimiento en Spotify, una escalabilidad, y pues que a fin de cuentas cada vez tienen más poder de negociación frente a las disqueras. Después, bastante pegado a Spotify, tenemos a Duolingo con un 11%, que es casi un empate técnico por ahí, pero pues a fin de cuentas Duolingo sigue invirtiendo muchísimo en crecer y desarrollar su aplicación con inteligencia artificial, y de hecho también es su segundo año de rentabilidad apenas. En quinto, por acá en rojito, tenemos a Uber con un 9% de margen. Uber ya es rentable, lo cual la verdad es un milagro. Si lo comparamos, por ejemplo, vámonos para atrás, vámonos sobre todo al 2020, vamos a ver que Uber tenía pérdidas catastróficas, era la peor y con distancia del grupo. Y vemos cómo ha venido avanzando año con año. El mismo caso que Spotify, ha venido escalando su negocio, mejorando la eficiencia, mejorando la rentabilidad, y sobre todo Uber Eats sin duda los ha impulsado bastante. También han sido más estrictos y no están haciendo inversiones locas en sus propios coches o en otras empresas, sino que lo que están haciendo es integrar empresas, por ejemplo, de robotaxis a sus aplicaciones, sin ellos hacer la inversión inicial. Entonces eso ha mejorado sus márgenes de ganancias. Y ya en sexto lugar para esta ronda, otra vez tenemos a DoorDash con menos de un 6% de margen. Entonces, esta empresa, como vemos, apenas está siendo rentable en el 2025, hace un año no lo eran. Entonces, todavía, como ya mencionamos, tienen que pagar mucho en soporte por todos los temas de los restaurantes, de la comida, que a fin de cuentas es un poquito más delicado, y también toda la parte del marketing. Aparte de que es la empresa más joven del grupo. Entonces, es la menos rentable, tiene sentido. Pasándonos a nuestra tablita, después de los márgenes, tenemos que DoorDash sigue en último lugar con 12 puntos. Spotify baja un poquito, se coloca en cuarto lugar con 17. En tercero tenemos a Adobe con 18 puntos, que esta vez fue el líder y empieza a salirse un poquito del sótano. Y en segundo lugar tenemos un doble empate entre Duolingo y Uber, que ya cayó de su liderazgo, ahora tienen 19 puntos. Y hasta arriba tenemos un nuevo líder oficialmente. Netflix en Chill se pone en el repunte con 20 puntos. Ahora para la ronda 8 de 10, esto todavía se va a poner un poquito cardíaco, tenemos la métrica del cash ratio o la razón de efectivo. Que esto prácticamente nos va a decir si todo va mal y los bancos, los trabajadores, los proveedores llegan todos a tocarle la puerta a la empresa para que les paguen. Estas empresas tienen el suficiente dinero en la caja para pagar todas esas deudas, y sobre todo las deudas que son a corto plazo, o sea, a un año o menos. Eso es lo que responde esta razón financiera. Entonces, si esta razón es mayor a 1, eso significa que tienen más efectivo que deuda.
O sea que pueden operar sin estar pidiendo préstamos caros a los bancos, o que pueden adquirir competidores con el extra cash que tienen, o que pueden sobrevivir algunos meses en el que la clientela esté baja. Y si tienen una razón de efectivo menor a 1, eso significa que deben más de lo que tienen en su cartera disponible para pagar ya. Entonces, en cualquier mala temporada, pues a fin de cuentas estas empresas dependen del banco y con las condiciones de ellos. Y si nos vamos a los números, aquí vemos una amplia diferencia. Tenemos que Duolingo tiene un cash ratio de 2.3x. ¿Esto qué significa? Que Duolingo tiene más del doble de dinero en efectivo líquido de lo que debe. O sea que por cada dólar que tiene de pendientes por pagar, tiene 2.3 dólares en la cartera. Entonces le sobra dinero. Podría liquidar sus deudas y le sobraría 1.3 dólares. Después, ya mucho más alejado, no con números tan extraordinarios como Duolingo, que vemos que prácticamente no tiene deuda, por eso tiene este tipo de ratio. Tenemos a Spotify cercano a 1.5x. Entonces, si esta empresa, por ejemplo, tuviera que pagar 100 dólares el día de mañana, lo podrían liquidar, pagarlo sin problema y aún así le sobrarían 50 dólares en su cartera. En tercer lugar de esta métrica tenemos a Netflix con un 96%. Prácticamente vamos a dejárselos en 1. O sea, tienen justamente lo necesario para cubrir sus obligaciones a corto plazo. O sea, la verdad es que ni les sobra ni les falta, hablando de los próximos 12 meses. En cuarto lugar tenemos a DoorDash con un 83%. Aquí ya es al revés. Estas empresas pues ya deben más a corto plazo de lo que tienen en caja disponible. O, explicado en términos un poquito más simples, DoorDash podría cubrir el 80% de sus obligaciones inmediatas. Por ejemplo, si le tienen que pagar a algún proveedor o lo que sea, y le haría falta una inyección de un 20% extra para poderlo cubrir al 100%. Después, en quinto lugar, tenemos a Uber con prácticamente un 70%, que es similar, maneja su efectivo a fin de cuentas de forma muy agresiva esta empresa, porque confía en que el flujo diario que generan, por ejemplo, con todos los viajes que hacen, van a cubrir esos huecos, por ejemplo, y les van a dar para poder pagar todo lo que tengan que liquidar a corto plazo. Y en sexto lugar, para sorpresa tal vez de algunos, tenemos a Adobe, porque si veíamos que era la que tenía mejores márgenes, mejores retornos, ¿por qué aquí solo pueden cubrir un 60% de sus obligaciones a corto plazo? Y pues bueno, esto prácticamente se puede responder en que Adobe genera tanto dinero cada mes y de manera tan predecible. O sea, ya saben cuánto van a ganar durante los próximos 6 a 12 meses, que no necesitan tenerlo guardado. Entonces, prefieren que ese cash, ese efectivo disponible a corto plazo, el efectivo líquido, pues se vaya en recomprar sus propias acciones cuando ellos consideren que están baratas, o adquirir empresas competidoras para a fin de cuentas ser una empresa más fuerte, ser un poquito más un monopolio. Entonces, por esta razón vemos que Adobe en este caso es la empresa menos líquida. Volviendo a la repartición de puntos y cada vez más cerca del final, tenemos en último lugar todavía DoorDash con 14 puntos. En quinto lugar tenemos a Adobe, que bajó, ahora tiene 18 puntos porque esta vez no sumó nada. En cuarto, Uber, que sigue cayendo, ahora queda en 20 puntos. Spotify sube a tercero con 21, Netflix en segundo con 23 y Duolingo regresa a la cima. El buito se vuelve a parar hasta arriba con 24 puntos. Y ahora sí, para las últimas métricas que vamos a tener, vamos a ver razones financieras de valuación, que nos van a servir para medir qué tan cara o qué tan baratas están las acciones de estas aplicaciones. Y la primera que usaremos para la ronda 9 va a ser el P/E ratio, que es un clásico, muchos de ustedes los conocen, prácticamente nos va a servir para medir cuántas veces estamos pagando las utilidades de una empresa, cuánto nos está costando cada dólar que generan ellos de ganancias. Entonces, entre sea más bajo este número, mejor será para nosotros porque nos está costando más barato invertirles. Y si vemos la famosísima métrica, vemos que hasta abajo tenemos a Uber con menos de 12x. ¿Esto qué significa? Es la acción, en este caso, más barata del grupo, y por cada dólar, por ejemplo, que generan utilidades Uber, nosotros como accionistas tenemos que pagar 12 veces ese dólar para poder ser accionista, para poder invertir en ellos. Y a fin de cuentas vemos que Uber está cotizando a precios bastante bajos porque el mercado le está castigando actualmente, porque temen
que Waymo o Tesla vayan a inundar las calles con estos autos autónomos y vayan a tener pues su propia aplicación, entonces que vayan a volver obsoleto al modelo de negocios de Uber y que los choferes humanos vayan a desaparecer. Entonces mucho de ese pánico se ha visto reflejado en las valuaciones de Uber y no me extraña que esté hasta acá abajo. Entonces, de manera resumida, Uber actualmente está bastante barata en comparación con las demás porque los inversores le ven un futuro un poco incierto. Después, un poquito más cara, tenemos a Adobe con una razón de PI de 21 veces. Y si nos vamos para atrás, vemos que Adobe históricamente ha tenido valuaciones mucho más elevadas de las que tienen a día de hoy. Entonces, ¿por qué está pasando esto? Pues la amenaza de la inteligencia artificial generativa. Ya lo dijimos, tanto las herramientas fáciles como Canva con Affinity y pues bueno, también fallaron en poder comprar a un competidor como Figma, y las nuevas herramientas de inteligencia artificial que crean imágenes de la nada pues tienen muy asustados a los inversores, temen que Photoshop vaya a dejar de ser el rey y por eso vemos que ahora están dispuestos a pagar mucho menos de lo que sí pagaban hace un año, prácticamente la mitad de la evaluación. Y si seguimos por la lista por aquí, tenemos a Duolingo, un poquito más cara de Adobe, con 26 veces. Que de hecho, a pesar de que Duolingo todavía crece como loca, o sea, crece a ritmos del 40% anual, cotiza a solo 26 veces. Entonces, vemos que también está sufriendo un descuento por inteligencia artificial, porque es muy raro ver a una empresa que crezca a 40% cotizar a menos de 40 veces, porque lo normal sería que si está creciendo a 26% por año, pues ahí sí esté cotizando a 26 veces, ¿no? Entonces, esto puede indicar que también está bastante barata y pues la narrativa es que pues ¿para qué vamos a aprender idiomas en aplicaciones como Duolingo si ya tenemos a estos chatbots, por ejemplo, con los que podemos conversar? O, por ejemplo, salieron los AirPods que te pueden traducir en tiempo real lo que te está diciendo otra persona en otro idioma. Entonces, prácticamente es como el miedo de que la tecnología reemplace la necesidad humana de aprender idiomas. Pero recordemos, la verdad yo no estoy muy de acuerdo con esta tesis. Duolingo ya no solo es una aplicación de idiomas, yo creo que va a ser una aplicación de educación en general. Y la inteligencia artificial la va a usar a su favor, pero bueno, eso lo podemos dejar para otro video. Después, en cuarto lugar tenemos a Netflix, ya mucho más cara que las tres más baratas. Estamos pagando 40 veces por las utilidades que genera Netflix y a fin de cuentas el mercado está dispuesto a pagar más caro por comprar una partecita del líder indiscutible del streaming. Ya lo mencionamos, el segundo rival más cercano, que es Disney, o sea, le sacan más de 100 millones de usuarios. Entonces, varios están dispuestos a pagar 40 veces las utilidades que genera Netflix por la tranquilidad de que saben de que esta empresa no va a desaparecer al día de mañana, ¿no? Nadie la está disrumpiendo demasiado como a las otras tres. Y ahora sí, vamos a dar un brinco cuántico, porque si veíamos caro a Netflix, pues Spotify cotiza al doble de la evaluación. O sea, pagamos 80 veces por cada acción que queramos comprar de esta intermediaria musical. Entonces es una empresa que a fin de cuentas apenas es rentable, apenas es su segundo año, ya lo vimos. Entonces el mercado está dispuesto a pagar mucho porque creen que esas ganancias van a explotar y se van a expandir mucho más a futuro. Va a ir escalando esa utilidad o esa ganancia o esa eficiencia financiera. Y pues bueno, este número se ve también demasiado elevado porque las ganancias a día de hoy todavía son muy pequeñas. Y ya en último lugar, esta vez, o la acción más cara de este grupo, es DoorDash, que actualmente cotiza a 112 veces sus utilidades. Y pues bueno, Wall Street actualmente está dispuesto a pagar eso porque DoorDash ya sin duda ganó la guerra del delivery en Estados Unidos. Tiene más del 60% del mercado, aplastando a Uber Eats y a Grubhub. Y además la apuesta es que dejen de ser solamente una app de comida para convertirse en una logística local en la ciudad de supermercados, farmacias, alcohol, negocios de retail, ropa, etcétera, etcétera. Y muchos esperan que las ganancias pues se vayan a estar duplicando y entonces están dispuestos a pagar un premium para acceder a esos ritmos de crecimiento. Entonces, después de la ronda número 9, tenemos la tabla general, en donde en cuarto lugar, lo vamos a decir así, tenemos a DoorDash, que no sumó ni un punto porque era la más cara, se queda con 14 puntos. En tercer lugar tenemos un doble empate entre Spotify y Adobe con 22 puntos cada una, Adobe subiendo bastante. En segundo lugar también tenemos un doble empate entre Netflix y Uber con 25 puntos cada una. Y en primer lugar seguimos teniendo al Buito,
que esta vez estuvo más o menos en la mitad de la tabla, pero consiguió buenos puntos, que queda hasta arriba con 27 puntos. Y ahora sí, gente, vamos a pasarnos a la última métrica. Y como vemos en la tabla, prácticamente todos menos DoorDash pueden quedar en primer lugar todavía. Y lo último que vamos a analizar lleva de nombre Forward Free Cash Flow Yield, que suena demasiado complicado, suena demasiado técnico, pero tranquilo, olvídate de porcentajes difíciles. Vamos a verlo de una manera muy sencilla. Si hoy invirtieras $100 en cada una de estas aplicaciones o en cada una de estas empresas, ¿cuántos dólares de efectivo real, de efectivo libre, te devolverían en la caja el próximo año? O, dicho de otra manera, ¿cuánto cash, cuánto efectivo trae cada acción que estás comprando? ¿No? ¿Cuánto cachito de cash trae cada acción que estás invirtiendo de estas empresas? Entonces, este número, este porcentaje, entre más alto, es mucho mejor. Y si lo vemos por acá, en esta ronda, vemos que el claro ganador es Adobe, que está muy separada de todas las demás y tiene un Free Cash Flow Yield o un rendimiento de flujo de caja por acción del prácticamente 7%. ¿Esto qué significa? Que por cada $100 que tú actualmente le inviertes a la acción de Adobe, traen consigo casi $7 de flujo libre de efectivo. Y pues bueno, hace sentido. Ya vimos que Adobe a fin de cuentas es sin duda el negocio más rentable de esta lista, que aparte cotiza a precios históricamente bajos. Entonces es el negocio más líquido para el accionista a día de hoy, o el que trae más cash por cada acción que estás comprando. En segundo lugar, ya un poquito más abajo, tenemos a Uber con prácticamente un 5.5% de Free Cash Flow Yield. Y bueno, importante que no haya mencionado, es forward porque es el flujo de efectivo que va a generar la empresa en los próximos 12 meses. O sea, la proyección o el estimado, ¿no? Comparado con el valor total de la empresa. Pues bueno, este 5.5% no está nada mal para ser una empresa que sigue creciendo agresivamente como lo hace Uber, pues genera más de $5 por cada 100 que le inviertes como en flujo de caja. Después Duolingo la tenemos en tercero aquí, un poquito más abajo con 4.7%, que normalmente la verdad es que las empresas que crecen tan rápido no es normal que les sobre tanto efectivo, pero al ser una empresa 100% digital, el mismo caso de Adobe, que cobra suscripciones por adelantado, pues es sumamente líquida y actualmente también está cotizando a precios baratos. Entonces vemos que traen casi un 5% de flujo efectivo por cada acción que compras de ellos. Después, un poquito más abajo, tenemos a Spotify, que traen consigo $3.58 por cada acción que compras de ellos, que aquí ya vemos que está bajando un poquito más el rendimiento. Recordemos que esta es una empresa menos rentable que las otras. Y en quinto, muy pegado, tenemos a DoorDash con también 3.5% prácticamente. Y en último lugar, para esta métrica tenemos a Netflix con un 2.45% de yield o de rendimiento. O sea que si Netflix, por ejemplo, valiera $100,000 millones, solo generaría 2.400 millones de flujo efectivo libre en los próximos 12 meses. Entonces, ese sería como su porcentaje de caja libre que trae la acción. Que bueno, si vemos claramente en esta métrica, al ser la más baja o la que menos cash trae consigo, pues es la acción más cara desde el punto de vista del flujo de efectivo libre. Y ahora sí, gente, quiero un redoble de tambores porque llegamos a la tabla final. Recordemos, en la tabla anterior teníamos a DoorDash en cuarto, en terceros teníamos a Adobe, a Spotify, en segundos teníamos a Uber y a Netflix, y en primero teníamos a Duolingo. Vamos a ver qué pasó. En sexto lugar, creo que un poquito obvio, tenemos que se quedó DoorDash con 15 puntos, nada más logrando sumar un punto esta ronda. En quinto tenemos a Spotify, que al sumar 2 puntos cierra el torneo con 24 puntos. En cuarto lugar tenemos a Netflix, que cayó de segundo porque no sumó ni un solo punto al ser la más cara en esta métrica y se queda con 25. En tercero tenemos a Adobe, que se queda en su mismo lugar con 27 puntos. Esta de hecho fue el primer lugar en esta métrica. Y ahora sí, para el ganador oficial del torneo, tenemos que en primer lugar quedó Duolingo con 30 puntos al sumar 3 en esta ronda. Y pues bueno, ya
Obviamente la empresa que falta es Uber con 29 puntos, que literalmente perdió por un puntito contra el búho. Que de hecho, si juntamos todas las métricas y nos ponemos a analizar por qué ganó Duolingo, pues para algunos les puede llegar a confundir porque no tiene los márgenes monstruosos de rentabilidad que tiene Adobe, ni tampoco tiene la poca necesidad de reinvertir en su aplicación que tiene Netflix, pero lo que sí tienen es una combinación sumamente valiosa. Estamos hablando de un crecimiento rapidísimo del 40% de tasas anuales en ventas y en utilidades. Ya lograron rentabilidad, o sea, es el segundo año que generan utilidades y todavía pueden escalar mucho más. Prácticamente no tiene deuda, por eso vimos que era la empresa más líquida de todas. Y el último factor también muy importante es que cotiza a precios bastante razonables o hasta baratos si lo comparamos con sus tasas de crecimiento. Y aunque en este torneo ganó la app de aprender idiomas, tal vez tú prefieras lo barato que está cotizando Adobe o la proyección que tiene Netflix, sobre todo ahorita que está cercano a adquirir a Warner Bros. Y se vale, esto no es algo definitivo, pero a manera personal yo sí les puedo compartir que literalmente las 3 empresas que quedaron en el podio son las 3 empresas que yo tengo en mi portafolio de esta lista de aplicaciones. De hecho, si por ejemplo nos vamos a Quant Fury, nos vamos un poquito a la historia de trading que tengo, vamos a buscar a Uber, por ejemplo, que la tenemos por aquí. Estuve comprando acciones de esta desde justamente, estoy grabando a 8 de diciembre. Mi primera compra fue el 5 de diciembre, 11 de diciembre, 17 de diciembre, cuando cotizaba a niveles de menos de $60 o cercanos a $70. Entonces a día de hoy vemos que prácticamente esta acción, que la compré a un precio promedio de $64, a día de hoy cotiza un poquito más de 90. Entonces en cuestión de un año me ha dado más de un 40% de retorno, que la verdad está bastante bien. Después, si regresamos un poquito por acá, vemos también a Adobe. Adobe le empecé a invertir sobre todo en octubre, cuando empecé a ver caídas. Todavía no me animaba demasiado, pero estuve comprando agresivamente 330, 340. Vemos que a día de hoy está prácticamente a esos mismos niveles, o sea, todavía no le genero ninguna plusvalía, pero no me preocupa, es una inversión que estoy haciendo a largo plazo. Y también, si nos fijamos en Duolingo, es otra apuesta reciente que he hecho. De hecho, en Duolingo también empecé a invertir un poquito antes, en agosto, que todavía estaba mucho más cara, de hecho, en $350, pero conforme fue cayendo y cayendo y cayendo, yo he ido promediando el costo de las acciones. Y la última vez, por ejemplo, hace un mes, en noviembre, la compré a 170, 180, etcétera, etcétera. Que bueno, a día de hoy, de hecho, me lleva perdiendo dinero, o bueno, con una minusvalía en papel, pero la verdad es que no tengo pensado vender ni una sola acción por lo pronto, sino al contrario, seguir agregando, aunque que no represente un porcentaje demasiado grande en mi portafolio. Pero bueno, gente, en resumen, no quiero que vayan a comprar una acción de estas empresas que estuvimos viendo solo porque ganó un torneito de Excel. O sea, quiero que a cada uno de ustedes investigue a fin de cuentas la historia detrás de estos números, entiendan por qué los usuarios aman estas aplicaciones, por qué las utilizan y sobre todo entiendan qué riesgos están dispuestos a correr una vez que invierten en estas empresas, porque riesgos siempre va a haber. Por más sólida que se vea la empresa, siempre va a haber cierto nivel de riesgo. Entonces, ¿cuánto puedes llegar a soportar y cuál es tu horizonte de inversión? Entonces, resumen, si te gustó este análisis financiero sin corbata ni términos aburridos, espero que haya estado más o menos ameno. Dale el botón de suscribirte y tú coméntame de estas 6 aplicaciones, no solo cuál utilizas más, a cuál le metes más dinero, sino a cuál le meterías más dinero, pero desde el punto de vista de accionista. Sin más, mi gente, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao, chao.